Amigos de Práctica del Derecho, es un gusto estar nuevamente el día de hoy con ustedes. Hoy vengo a tratar un tema importante, sobre todo para la ciudadanía y para algunas consultas a nosotros los abogados, que es referente a los embargos y cómo se hace o cuál es el trámite para poder levantar esas medidas de embargo o medidas cautelares. La ciudadanía consulta mucho esa situación, que tengo un embargo, ¿cómo puedo levantar? Entonces vamos a hablar sobre ese aspecto. Para empezar, para reiterar que cuando hablamos de medida cautelar, estamos hablando de un embargo. Lo que pasa es que procesalmente se denomina así. Y algunos dicen, es que en el certificado mío me aparece medida cautelar, embargo. ¿Sí? Medida cautelar es el significado de ese embargo. Procesalmente se denomina así en el derecho. Entonces, para que la tengamos clara frente a ello. Cuando hablamos de un embargo lo que hace es que saca el bien del comercio. Y al sacar el bien del comercio, impide que ese bien pueda ser transferido a otra persona o pueda ser negociado. Razón de ello, cuando una persona se ve afectado con un embargo, va a hacer que su inmueble, su bien, su establecimiento de comercio le impida realizar alguna transferencia a favor de una persona. Y cuando hablamos de embargo, cabe resaltar que estamos en presencia de un proceso judicial. Una persona no puede embargar un bien porque simplemente dice voy a embargar y yo. No, necesita que medie la autorización, la orden por parte de un juez de la República para que esta medida de embargo pueda ser acatada. Recuerden que el embargo tiene un efecto de protección frente a un proceso en el cual usted, como parte demandada o afectada con ese embargo, se vio inmiscuida en una situación del no pago de una obligación o del incumplimiento a un contrato, y ello se materializa con una orden de embargo para que usted ejecutivamente o forzosamente pague esa obligación. Ahí es donde entran los embargos a ser el punto principal de un proceso judicial. Ahora bien, ¿quién comunica esos embargos? Esos embargos lo comunican los jueces civiles, los jueces de familia, los jueces penales. Un juez administrativo puede decretar embargos y también las entidades del Estado en sus llamados procesos coactivos. Entonces algunos dicen, me embargaron mi vehículo por un proceso coactivo que me lleva a movilidad. Es porque se impuso una sanción, una multa, y como resultado de eso dan una orden de pago y su bien resulta embargado. Secretaría de Hacienda decreta embargos por efectos de impuestos. A esas entidades tienen la facultad de poderle embargar, pero siempre tiene que mediar o un proceso civil o un proceso coactivo, un proceso de familia. Siempre tiene que existir una orden por parte de un juez o de una entidad del Estado. Ahora, ¿cuáles son los embargos más comunes sobre los cuales recae? El inmueble. Por excelencia, los inmuebles siempre son los primeros bienes que se materializan los embargos. Entonces, ¿cómo me doy cuenta del embargo? Cuando saco el certificado de libertad de expresión y aparecen un embargo. Los vehículos también son objeto de medida de embargo y se inscriben en la Secretaría de Movilidad respectiva. Y cuando voy a hacer un traspaso, me dicen, me devuelven los papeles porque apareció un embargo. ¿Por qué? Porque tiene ese embargo que impide la transferencia o creación de algún gravamen con respecto a ese vehículo. Otro embargo común son las cuentas bancarias. Las cuentas bancarias, más de uno, yo creo que ha sido objeto para embargo de su cuenta bancaria. ¿Por orden de quién? De un juez y por una entidad del Estado. Ya voy a hablar de cómo es el proceso de levantamiento de ese embargo. Estoy hablando un poco, redondeando antes de entrar al tema de levantamiento del embargo, que es el tema principal que me interesa
estoy hablando un poco de los embargos. También existe otro embargo, como es el establecimiento de comercio. Embargan el establecimiento de comercio y ofician a la Cámara de Comercio. Establecimiento de comercio, amigos de práctica. Hay embargo de establecimiento de comercio que actualmente se aplica. Lo que no es factible es embargo propiamente de la sociedad dirigiendo el oficio a la Cámara de Comercio, ¿no? Entonces, establecimiento de comercio. Y hay innumerables otras medidas de embargo. Embargo del salario. Que me llegó un oficio de embargo del salario. ¿Cómo hago? ¿Qué puedo hacer? Ya vamos a hablar sobre qué pasa cuando me llega esa orden de embargo y cuál es el mecanismo que tengo para poder ejercer mi derecho de defensa y realizar mi defensa dentro de ese proceso. Ojo, los embargos, algunas personas muy comúnmente dicen, pero es que me embargaron y no me dijeron nada. Ojo, un embargo, se presenta una demanda, se pide el embargo, el juez la decreta y no hay necesidad de notificarle al demandado. ¿Por asuntos de qué? De simplemente de que la ley no establecida una prohibición frente a eso. La práctica de una medida cautelar no significa que se ha ganado un proceso o que usted ya no tiene nada que hacer. No, simplemente es la materialización inicial de un proceso en el cual usted va a hacer su derecho de defensa para poder levantar esa medida de embargo. Ahora, ¿cuáles son el trámite para poder levantar una medida de embargo? Entonces, la más común es, llega una medida de embargo a nuestro salario, a nuestro inmueble, nos damos cuenta, nos hacemos parte dentro del proceso y la situación sería la de cancelar la obligación. Voy donde el abogado, hago el pago directamente al proceso judicial y le solicito al juez la terminación del proceso por pago total de la obligación. Ojo, la terminación del proceso se hace cuando entre el demandante y el demandado se llega a una negociación de pago y se paga la obligación y el apoderado del demandante presenta algo que se llama la terminación del proceso por pago total de la obligación. Esa es la forma más fácil, rápida, en la cual usted dice, sí, yo debo la obligación, yo pago ese crédito. Entonces uno va donde la parte demandante y le dice, le voy a pagar su obligación, tome su plata y páseme el escrito de terminación del proceso. Ellos tienen que hacer un escrito dirigido al juez, que es el único que tiene que dar la orden para el levantamiento del embargo, diciéndole que ya el proceso se dé por terminado por pago total de la obligación. Pero es el abogado del demandante, no es uno el que pasa la terminación del proceso. Ahora bien, ¿qué pasa si yo quiero hacer el pago directamente al proceso? ¿Lo puedo hacer? Claro, lo tengo que hacer, lo puedo hacer, me dan un término para hacerlo, presento una actualización al crédito, pago las costas procesales y el juez, después de que yo hago el pago a través del pago ante el Banco Agrario, lo arrima el juzgado resolverá sobre la terminación del proceso y ordenará el levantamiento de medidas cautelares. Entonces tenemos dos asuntos, la terminación directa que pasa al abogado del demandante cuando entre las partes hay acuerdo o cuando simplemente voy a hacerlo todo a través del proceso judicial. ¿Cuál es la recomendación? La recomendación igualmente se pueden hacer de cualquier forma siempre y cuando se logre mediar la situación en cuanto al crédito, porque en algunas ocasiones el demandante realiza un crédito que no está ajustado a derecho, entonces no puedo acudir a esa situación, sino que tengo que acudir directamente al proceso. Entonces en el proceso me van a fijar unas costas más bajas y puedo reducir en parte a favor del demandado esa situación. Entonces prefiero hacer el pago directamente al juzgado, ¿sí? A que presentar una actualización a la liquidación de crédito o una liquidación de crédito y que me liquiden costas y pagar costas y termino el proceso. Otra situación para levantar la medida cautelar es cuando la sentencia sale a favor. Entonces, conocí sobre el embargo, me hice parte dentro del proceso, alegué, excepcioné, dije, no señor juez, no es como me está diciendo esta persona, necesito que me escuche. Entonces presenta las excepciones de fondo, presento pruebas
y después sale la sentencia y decreta el juez que efectivamente las excepciones son planteadas a favor suyo y el juez ordena el levantamiento de las medidas cautelares. Como vemos, en este escenario tiene que pasar por todas las etapas procesales y llegar a último a una sentencia en la cual el juez declare que efectivamente usted tiene su derecho consolidado para que pueda ordenar el levantamiento de las medidas cautelares. Entonces tenemos terminación del proceso, que se puede dar en cualquier momento del proceso. La sentencia, que ordena el levantamiento. La tercera opción que tiene la parte para levantar las medidas cautelares en un proceso es a través de la compra de cauciones. Le solicito como parte demandada al juez que conoce el proceso, le digo, señor juez, como mientras que yo peleo de aquí hasta acá van a pasar unos largos años, 1, 2, 3 años, lo que puede llevarse un proceso judicial, yo necesito levantar el embargo que pesa sobre mi bien. Entonces le solicito a usted, señor juez, me fije una caución dineraria o a través de compañía de seguros para que yo preste esa caución y con esa caución me levanten los embargos. Esa es otra forma para solicitar el levantamiento de medidas cautelares. ¿Qué tiene de raro esa caución? Que las aseguradoras sabemos que se cuidan mucho en ese tipo de pólizas, entonces van a exigir unos documentos, le van a exigir documentos que si declara renta, que un fiador con finca raíz, para garantizar esa situación. Entonces, esa es la forma que hay, pero ¿quién ordena previo a ello eso? El juez para ordenar la medida cautelar. Como vuelvo y se reitero, siempre que hay un embargo, hay un proceso judicial y el único que puede ordenar el levantamiento de esa medida cautelar es el juez, dándolo por terminado el proceso. ¿Cuándo más se levanta la medida? Cuando la parte demandada desiste. Demandante notificó al demandado y digo yo, dice el demandante, no, yo desisto de la demanda, señor juez, y se termina por desistimiento el proceso y ordenan el levantamiento de esa medida cautelar. No es muy común que pase eso, porque tiene que estar el demandante muy plenamente convencido que su demanda no va a tener ningún fundamento, alguna situación que conlleve a el desistimiento de esa demanda. Otra figura que hay para levantar la medida cautelar o el embargo es cuando sale la sentencia del proceso declarativo, digamos que salió a favor del demandante, salió, sí señor, usted es responsable por el incumplimiento de este contrato, usted tiene que pagar una indemnización de esto y esto, ¿sí? Como en este proceso se practicaron inscripción de demanda, entonces sale la sentencia y si este demandante no presenta la demanda ejecutiva para hacer valer esa sentencia dentro de los 30 días siguientes a la ejecutoria a que se realizan las costas procesales, entonces si no presenta la demanda ejecutiva dentro de esos 30 días siguientes, se ordenará de oficio o a petición de parte el levantamiento de la medida cautelar. Un ejemplo, demandante, demandado, sale la sentencia, el demandado estuvo pendiente, el demandante no presentó dentro de esos 30 días, una vez se liquidó costas, no presentó su demanda ejecutiva. Demandado solicita, señor juez, teniendo en cuenta que la parte demandante no realizó la demanda ejecutiva, solicito el levantamiento de la medida cautelar. ¡Plum! Se levanta la medida cautelar. No significa que pierda el derecho el demandante, ¿no? Puede hacerlo valer en proceso separado, pero se le levanta la medida cautelar. Aspecto gravísimo esta situación. Otra situación que puede suceder para solicitar el levantamiento del embargo. Señor abogado, me embargaron mi inmueble, me aparece, pero aparece acá que el demandado es el señor Sultanito. Y el dueño del predio soy yo el dueño. Entonces, ahí se da es que la demanda se dirigió contra este, y aquí yo no tengo nada que ver en un proceso ejecutivo, entonces yo le solicito al juez que levante la medida porque yo no tengo nada que ver aquí dentro de esta situación. Ojo, para los estudiantes de Derecho y abogados sabemos que hay algo que cuando se van a embargar bienes hipotecados, la hipoteca no impide
la venta. Y por lo tanto, una vez hipotecado el predio, pudo haberse hecho otras ventas y puede haber otro propietario. Entonces, en el proceso ejecutivo es aquel que autoriza que no importa quién tenga el derecho real sobre sobre el bien o el derecho de propiedad, yo puedo demandar al que esté actualmente. Ahí, en esa situación, si no se da la figura que estoy indicando que no sea propietario. Estoy hablando de, por ejemplo, un proceso ejecutivo singular, donde la letra de cambio, entonces está Pepito y Sultanito, dos partes, ¿sí? El acreedor y el deudor. El acreedor demandó al deudor, pidió el embargo de este bien y por un error involuntario de la Oficina de Instrumentos Públicos de alguien, se embargó el inmueble y voy a mirar, ¿no? Yo no soy eso no son, él no es el dueño, ¿por qué me inscribieron en ese evento? Entonces ahí, para que tengamos ese paréntesis dentro de esa situación, que a pesar de que no sean propietarios pueden ser también objeto de demanda. Ahora, amigos de práctica del derecho, una situación que es muy común, le muestran a usted un certificado de libertad y tradición. Dice, señor abogado, mire, es que este inmueble lleva 10 años embargado. Doctor, yo pagué eso hace unos 8 años, 7 años, y fui a sacar el certificado y me aparece el embargo. Uno mira el embargo y dice, sí, efectivamente acá aparece. ¿Qué hay que hacer? Ir al juzgado y solicitar el desarchivo del proceso para que elaboren un nuevo oficio y lo remitan a la Oficina de Instrumentos Públicos. Pero, ¿qué sucede? Que en algunas ocasiones ese proceso se perdió, lo archivaron y no se volvió a saber nada sobre ese proceso. Ya la Secretaría lo buscó, en desarchive, se solicitó en un lado, en otro, y es imposible. Entonces, la ley nos ha facultado para que cuando un inmueble lleva más de 5 años, ¿sí?, estando embargado o con alguna medida de inscripción de demanda, y el proceso en la Secretaría del Despacho no aparece, la ley ha establecido que el secretario hará una publicación, ahí una fijación de un aviso de que ya el proceso está que el proceso no se encuentra en la Secretaría del Despacho y que por lo tanto se hará el levantamiento de la medida cautelar. Y eso es otra forma. Pero acá tiene que no estar el proceso, amigos de Práctica del Derecho. Comprendamos esa situación, que es cuando el proceso no aparece en la Secretaría del Despacho y lleva el embargo, lleva más de 5 años. Independientemente de que el proceso esté suspendido o archivado, igualmente conlleva a la situación del levantamiento de la medida cautelar. Es una situación muy conocida, ¿sí?, y que en la cual debemos aplicar esa norma. Como lo venía diciendo, amigos de práctica, a veces es muy consultado la situación donde llega el cliente a la oficina y le dice, doctor, mire, es que yo pagué eso hace mucho tiempo y todavía me aparece embargado el predio. Eso se debe a que la terminación del proceso la hace el juzgado y él elabora unos oficios, pero quien tiene la carga de ir y retirar ese oficio y pasarlo a la Oficina de Instrumentos Públicos, pasarlo a la Secretaría de Movilidad, pasarlo a Cámara y Comercio, pasarlo a los bancos, es directamente el afectado. Y algunas veces desconocen eso. Yo pago la obligación y el abogado pasa a la terminación del proceso, pero tengo que estar al pendiente de cuando me den por terminado el proceso para poder solicitar la entrega de esos oficios y poder radicar ante la oficina ese levantamiento. Entonces, ¿qué pasa? Que archivan los procesos. El juzgado no le va a mandar el oficio, no le va a decir, oiga, señor, venga que se le quedó el oficito, venga, haga el levantamiento. No, el juez hace, la secretaria del juzgado hace el oficio y usted como interesado tiene que ir allá. Y el interesado no es el demandante, el interesado es el demandado a quien le embargaron. Tiene que ir al juzgado y decir, oiga, señor secretario, páseme el oficio para poderlo llevar o elabóreme el oficio para poderlo llevar a la Oficina de Instrumentos Públicos. Entonces, eso es muy importante que lo tengan en cuenta. ¿Cuándo más se puede levantar un embargo? Cuando se presenta un incidente de levantamiento de embargo y secuestro por parte del poseedor. Eso yo tengo un video donde el poseedor del inmueble hace oposición a una diligencia de secuestro y levantan los embargos. Para eso está ese video en el cual dice cómo debe operar y para qué se da. ¿Se da para qué? Pues precisamente para eso, para que no me embarguen, para que no secuestren el inmueble. Entonces, haciendo yo la oposición, me van a levantar ese embargo y secuestro y el inmueble no va a quedar secuestrado. Entonces, esa es otra
forma para levantar esos embargos. Otra situación del levantamiento del embargo se da cuando una vez sale la sentencia de cesación de efectos civiles del matrimonio, como en el divorcio inicial se practican embargos, sale la sentencia de divorcio y si las partes no presentan dentro de los 2 meses siguientes a esa sentencia de divorcio, no presentan algo que se llama la liquidación de la sociedad conyugal o liquidación de la sociedad patrimonial, en ese evento, si no se presenta en esos 2 meses, se levantan las medidas cautelares. Entonces, ¿qué pasa? Pasan los 2 meses. A petición de parte de oficio del juez, como no presentaron la liquidación de la sociedad patrimonial, se levantan las medidas de embargo. Otra situación, amigos de práctica del derecho. Pilas. En los procesos ejecutivos, usted sabe que el demandante y demandado, el demandante pide la medida cautelar y el juez se la decreta. Anteriormente se compraba una póliza. En los ejecutivos se compraba una póliza para poder embargar los bienes del demandado. Eso fue eliminado. Hoy día no se requiere para los procesos ejecutivos. Pilas, porque hay para otras medidas cautelares que sí requieren dentro de unos procesos, sí requieren la prestar caución, pero en el proceso ejecutivo no. Entonces, una vez le notifican el ejecutivo al demandado, el demandado dentro del proceso puede solicitar al demandante que allegue una póliza y el juez le va a ordenar al demandante que preste esa caución. Y si éste no la presta dentro de esos 15 días, se levantan las medidas cautelares. Entonces, acá tenemos otra situación en particular frente al levantamiento de las medidas cautelares. Otra situación es cuando por parte del demandado se solicita reducción de embargos. Algunos sabemos que hay créditos muy bajos y esa persona se le embargan por excesivamente bienes. Entonces, en cualquiera de las etapas del proceso, hasta antes de señalarse fecha de remate, el demandado puede pedir que, señor juez, por favor, redúzcale los embargos, porque es que es una deuda de 10 millones y embargó 4 predios de 200 millones. Haga la reducción. Con uno es más que suficiente para pagar intereses, capital y costas. Redúzcame. Entonces él corre traslado y hace la reducción y en ese momento levantan las medidas cautelares de embargo. Se llama reducción de embargos cuando el valor que se cobra es muy superior. Pero ojo, es cuando hay varios bienes, ¿no? Digamos, uy, pero es que por 10 millones me embargaron mi predio que vale 200 millones, ¿sí? Entonces dice, bueno, ¿y la reducción? Pues, ¿por qué me van a embargar este bien? No, así no se da reducción de embargo es cuando hay varios bienes, porque un solo bien puede responder hasta por una deuda de 500.000 pesos. Y si usted no la paga, se va a ir a remate por 500.000, por lo que sea. Entonces no miremos esa situación de que, pero es que ¿por qué me van a embargar a mí por 500.000? Pues me van a embargar mi casa de 80 millones. Se lo pueden embargar. Ojo, amigos de práctica del derecho. Cuando vayamos a solicitar la terminación de un proceso a favor de nuestro cliente demandado, tenemos que mirar, para efectos de poder levantar ese embargo, que no hayan embargo de remanentes. ¿Qué es embargo de remanentes? Me iniciaron un proceso acá en el juzgado primero, civil, y por acá me tienen otro en el juzgado segundo. Este practicó primero el embargo y viene este del juzgado segundo y dice, señor juez, el oficio para que le decrete, le estoy decretando aquí a favor de este proceso el embargo de los remanentes o bienes que se lleguen a desembargar dentro de este proceso. Es decir, que si usted termina el proceso o por alguna situación se levanta el embargo, págate, venga para acá, lo ponen a disposición de acá. Entonces, en ese evento no es factible que se levante la medida cautelar de embargo. Es por esa situación. De esta forma, amigos de práctica del derecho, dejamos por visto las formas de levantar los embargos. Cabe aclarar a la comunidad general que siempre estén asesorados de un buen abogado, para efectos que él, a través de su conocimiento, pueda hacer el trámite. No es un trámite de la noche a la mañana, es que ya me levanta, no, porque eso hay que pasar unas peticiones, unas situaciones al juzgado y el juzgado hasta que no lo hace, no conlleva el levantamiento.
Entonces siempre tienen que estar asesorados de un abogado. Esto simplemente es como para en materia de conocimiento frente a lo que posiblemente se pueda hacer dentro de estas medidas de embargo. Entonces esa es la situación que tenemos dentro del proceso, de un proceso del cual siempre va a operar el embargo o la inscripción de demanda. Esto que acabo de hablar opera tanto para embargo como para proceso de inscripción de demanda y poder solicitar el levantamiento de la inscripción de demanda, que en un video yo hablo sobre qué es el embargo y qué es la inscripción de demanda y cuándo opera la inscripción de demanda. En el próximo tema que vamos a tratar sobre la caución. La caución que hablé en uno de los numerales de este video frente a cómo ordenar el levantamiento. Entonces vamos a hablar sobre esa caución, cómo prestarla y cómo cobrarla. ¿Sí? El demandante cómo puede cobrar esa caución. Amigos de Práctica del Derecho, espero que les sigan mucho el material que estamos subiendo y muchas gracias por estar tan al pendiente de los temas jurídicos y espero que sea de gran ayuda para todos ustedes y a todos mis suscriptores. Les doy un fuerte abrazo y un saludo. Muchas gracias.